Los partidos de oposición le respondieron al presidente Gustavo Petro durante la instalación del nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República. El primero en hablar fue el senador David Luna. Señor presidente, señora vicepresidenta, señores presidentes de las altas cortes y de la Justicia Especial para la Paz, señores presidentes del Senado y la Cámara, señores comandantes de nuestra fuerza pública y de la policía, señor registrador, señor contralor, señora procuradora, senadores de la República, representantes a la Cámara, señores periodistas colombianos. Nuevamente, presidente, yo le agradezco el gesto de estar en el recinto oyendo a la oposición. Es valioso para construir cultura, pero adicionalmente para algo más importante, que es dejar de polarizar. Sin embargo, presidente, alrededor de 1.250 personas se están yendo a diario de Colombia para nunca volver porque el país no les da condiciones para vivir. ¿Cómo pedirles a los colombianos que resistan? ¿Cómo pedirles que tengan paciencia? ¿Cómo pedirles que confíen? Presidente, con el mayor respeto, con dolor y mirándolo a los ojos, debo decirle el sentir de millones de colombianos. En sus manos el país está retrocediendo. Y lo digo con dolor porque usted fue una promesa de cambio. Y yo creo genuinamente que usted tenía la esperanza de hacerlo, pero lamentablemente no ha podido. Y no ha podido y el tiempo se le está acabando. Gobernar no es solamente tener el poder de la oratoria, que usted lo tiene, lo acaba de demostrar. Gobernar no es solamente dar discursos. Gobernar es fundamentalmente cumplir la palabra. Y hace un año usted en ese podio nos invitó a un acuerdo nacional y yo desde este podio le dije que estábamos listos y preparados para aceptar sus invitaciones. Esas invitaciones quedaron en el aire, quedaron en palabras. Yo creo, presidente, que el verdadero cambio es hacer, no retroceder. El verdadero cambio es hacer, no retroceder. Y cuando usted habla de eficiencia, yo me pregunto, ¿eficiencia fue perder los Juegos Panamericanos? ¿Eficiencia es tener la más baja ejecución presupuestal? ¿Eficiencia es tener el más bajo recaudo en estos momentos en Colombia? La economía colombiana registró su peor arranque de año desde la crisis de la pandemia. El cambio era hacer, no retroceder. Sin embargo, el comercio cayó 3% solo entre enero y mayo de este año. Mientras tanto, los miles de empleos que usted dice quiere lograr sacar adelante, hoy en día se están perdiendo. Presidente, el cambio es hacer, no retroceder. Usted tanto que le prometió a los jóvenes, explíqueles por qué bajo su gobierno 4 de cada 10 hoy no tienen empleo y tampoco pueden estudiar. Retrocedimos en seguridad, la violencia se recrudeció. Durante su gobierno se han registrado 224 masacres, 720 víctimas. El 2023, desde hace 14 años, es el más presente en materia de secuestros. Los líderes sociales siguen siendo asesinados, pero también los firmantes del acuerdo de paz. Yo coincido con usted que ese acuerdo de paz, que es un acuerdo de los colombianos, tenemos que promoverlo, pero para lograrlo hay que pasar del discurso al hecho. Esos excombatientes de las FARC que hacían un esfuerzo grande para ganarse la vida con el turismo y con el rafting fueron sacados, nada más y nada menos, por a quienes usted le quiere dar una segunda oportunidad en materia de paz después de que le fallaron a ese acuerdo de paz. Iván Márquez y la segunda Marquetalia deberían claramente presentarse ante la justicia ordinaria por haberle fallado a Colombia. Presidente, el cambio es hacer, no retroceder. 167.000 desplazados solo en el 23. La seguridad no se recupera
pagándole a los delincuentes. Y la seguridad no se recupera lamentándose en Twitter o en X sobre los soldados que perecieron, nuestros soldados, por minas antipersonales, teniendo parqueados 7.000 millones de pesos en el presupuesto que podrían ser utilizados para desminar. De eso es que se trata gobernar. Se gobierna para cambiar vidas, no se gobierna simplemente para hacerse líder o para pensar que se puede construir sobre ellos. Claro que nos preocupan los conflictos internacionales y quienes creen que no, simplemente utilizan la dialéctica política para estigmatizar. Pero también nos preocupa el Cauca, norte de Santander y por supuesto Arauca, que están atravesando por un momento absolutamente crítico en estos momentos. Yo entonces le pregunto, ¿con qué criterio están tomando las decisiones del gobierno que nos están llevando al retroceso? Usted habla de un acuerdo nacional al que yo he dicho públicamente y lo propio nuestro partido, que le jalamos, pero con cada trino que se despierta, ataca frontalmente la libertad de prensa, no tolera la crítica de la oposición, de los gremios, de los empresarios, de los mismos trabajadores, sino miren que ya llevan varios meses en el Ministerio de Trabajo, nada más y nada menos, en un paro indefinido, porque les incumplieron los acuerdos a los que se comprometió el gobierno del cambio. Presidente, estamos retrocediendo. Nos levantamos en vilo a ver qué publica usted, para ver qué crisis se nos viene. Yo creo que es mucho más importante trabajar con la cabeza fría y dejarse aconsejar seguramente de su equipo para cuando tenga una cosa que señalar pueda más bien levantar el teléfono y tratar de construir ese consenso del que tanto habla. Hoy está haciendo campaña y no me parece ilegítimo, esa es la política, pero dígalo de frente, con una constituyente, cuando usted prometió no hacerlo 8 veces en campaña y en una de sus campañas incluso lo firmó en mármol. Usted dice no querer reelegirse, pero su bancada también, con todo su derecho, ha presentado o manifestado presentar un proyecto para autorizar esa reelección. Usted, presidente, que lo dijo hoy, es hijo del M-19, yo creo que vale la pena reconocer el gran aporte que el M-19 le hizo a la constituyente. Entonces, ¿qué es lo que busca cambiar en ella? Si esta es una constituyente joven, es una constituyente limpia y es una constituyente producto de un acuerdo de paz. Nosotros no le jalamos ni a la constituyente, ni mucho menos a ese cambio propuesto. La política necesita humildad y yo creo que usted hoy fue humilde. Yo creo que usted hoy, cuando le pidió perdón al país y al Congreso, hizo lo correcto, presidente. Y yo le agradezco ese gesto. Sin embargo, la humildad y obviamente el perdón necesitan hechos concretos y serios. Es muy importante que eso se traduzca en acción. Esos discos duros o computadores que se han venido perdiendo para que las investigaciones no puedan llegar a feliz término, no es completar esa solicitud de perdón. Abra las puertas de su gobierno, de todas las entidades y que caiga el que tenga que caer ante esa corrupción que no podemos seguir tolerando, ni en su gobierno, ni en el anterior, ni en el próximo, porque a los colombianos les da mucho trabajo llevar la comida a la nevera, comida que en el mercado sigue estando cara, luz que en el mercado sigue estando costosa. Y por eso, presidente, yo creo que hay que hacerse una pregunta. ¿Cómo pedirle a los colombianos que confíen en su gobierno, en Colombia, en la institucionalidad, si lo que estamos viviendo son nociones contradictorias? Yo creo que es muy importante no solamente reconocer que se corrió la línea ética, sino también la línea de la vergüenza. Hay que recuperar la ética en la política, hay que sentirse orgullosos de entender la política como el arte de servir y no como la acción para servirse. Y por esa razón, presidente, yo siento que el gobierno nacional debe hacer una apuesta para reiniciar el país. En eso lo acompañaremos, pero si usted decide no hacerlo, nosotros trabajaremos frontalmente. Le apostamos a no renunciar a la seguridad, le recordamos que la paz
y la seguridad son sinónimos. Estamos convencidos que hay que castigar al delincuente común que tiene desesperado al ciudadano a pie. Es importante dejar de estigmatizar a quien crea riqueza. Recuerde que es que las empresas en Colombia, en un 95%, son pequeñas y son medianas. A ese empresario, pero a ningún otro, vale la pena estigmatizarlo y no vale la pena tratar de dividir la sociedad entre empresarios y empleados. Todo lo contrario, debemos hacer un esfuerzo para construirla conjuntamente. Creemos que hay que reducir el Estado y en particular la burocracia, la carga impositiva que en estos momentos se está pagando. Hay que trabajar fuertemente para fortalecer la educación. Y permítame este paréntesis, presidente. Yo sí creo que se hizo un acuerdo nacional cuando nos pusimos de acuerdo en la reforma a la educación. Después vinieron las presiones, también legítimas ellas. Pero qué importante y qué interesante ver que cuando se dialoga es posible trabajar. Hay que desbogotanizar Colombia, hay que devolverle a las regiones su capacidad y su autonomía. Y lo más importante, y coincidimos, la lucha contra el hambre debe ser un trabajo en el cual todos de la mano construyamos una mejor sociedad. Yo termino agradeciéndole a usted, presidente de la Cámara, por supuesto, y también al de la República, diciéndole que Colombia necesita esperanza, pero esa esperanza se da con resultados. Uno gobierna para cambiarle la vida a los ciudadanos y por esa razón el cambio siempre deberá ser hacer, no retroceder. Muchas gracias. Gracias, senador. Posteriormente, habló el senador Miguel Uribe del Centro Democrático, quien le criticó el tema de la seguridad. Y ni qué hablar de la inseguridad. Los colombianos nuevamente nos estamos sintiendo secuestrados en nuestras casas, sitiados por el narcotráfico, con la extorsión disparada. Hoy, las guerrillas y los criminales gobiernan un tercio del país. Y eso es lo que no le perdonan al presidente Uribe, que con él Colombia se sentía segura. Hoy siente miedo. Durante su gobierno, presidente, 334 líderes sociales han sido asesinados y han ocurrido más de 170 masacres. Y tengo que decirle a usted, nos duele en el alma que por su indiferencia estén matando policías en el Cauca y en todo el país. Y el siguiente senador en hablar fue el senador Miguel Abraham Polo. Muchas gracias. Hoy podemos decir que en Colombia hay un nuevo frente y ese frente se llama Frente Casa de Nariño, un frente en donde usted, Gustavo Petro, es el comandante, un frente que es cómplice de la masacre que están sufriendo hoy los miembros de nuestra fuerza pública, en donde cuando los miembros de nuestra fuerza pública ruegan por refuerzos a sus superiores bajo las ráfagas de las metralletas y de los fusiles de la guerrilla en el monte, ustedes, gobierno nacional, hacen esto, se tapan los ojos y se tapan los oídos. Por eso son cómplices, por omisión, y deja que los maten. El éxito, señor Gustavo Petro, de su paz total, solo es comparable a la fidelidad que usted tiene hacia Verónica Alcocer. Con eso es comparable el éxito de su paz total. Y no lo digo yo, ahí están las cifras: 653 secuestros extorsivos, 224 masacres en la potencia mundial de la vida, en donde se han cobrado más de 720 víctimas. Ni hablar del reclutamiento infantil, más de 180 niños reclutados que deberían estar jugando, que deberían estar en su colegio. Hoy son recientes estudios, nos dice que en más de 420 municipios del país, hoy los derechos humanos en esos municipios se encuentran doblegados por la banda en criminales. Mira esta cifra, Petro. Solo las autodefensas gaitanitas de Colombia, antes de su gobierno, tenían presencia en 213 municipios. Hoy, en su gobierno, esa cifra se ha duplicado. Hoy las autodefensas gaitanitas de Colombia tienen presencia en 392 municipios de Colombia. Si hablamos del ELN, antes del gobierno de Petro, este tenía una presencia en 149 municipios. Y hoy, en el gobierno de Petro, el ELN ya está en 232 municipios. Esto es una cifra vergonzosa. Y si hablamos
de la segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, este tenía una presencia de 122 municipios antes del gobierno de Petro. Hoy tiene presencia en 300 municipios del país. Señor Petro, definitivamente usted ha hecho que Colombia retroceda 30 años. Hoy somos potencia, pero somos potencia mundial en terrorismo, potencia mundial en narcotráfico, potencia mundial en masacres. En eso somos potencia. Y si nos vamos a las cifras económicas, Petro ha sido peor que la pandemia, peor que el mismo COVID. El mismo DANE dijo que la economía en el año 2023 decayó, no creció ni siquiera un 1%, sino que creció apenas un 0.6%. La inversión extranjera directa en el mes de abril, en este año, decayó, se desplomó en un menos 24%. Si hablamos de Ecopetrol, los dividendos de Ecopetrol, así la izquierda haga bulla, así la izquierda se rasgue las vestiduras, decayeron en un menos 45%. Y si hablamos del campo colombiano, el maíz amarillo tecnificado tuvo una baja en menos de 26% por hectárea cultivada. Pero quiero que sepan los colombianos